chicos, bienvenidos a la clase número 14. El tema del día de hoy es el territorio y sus límites. Para este trabajo vamos a sacar el cuaderno de la entidad donde vivo. Le ponemos la fecha del día de hoy, jueves 10 de septiembre, y el título, el territorio y sus límites. Muy bien, corazones, pónganle pausa al video y copien su apunte. Bueno, pero ¿qué es el territorio? El territorio es una porción de superficie terrestre que pertenece a una ciudad o un país. También se usa para nombrar al terreno que posee una persona. ¿Pero qué significa todo esto? Bueno, el territorio es una porción de terreno delimitada, que quiere decir que sabemos dónde empieza y dónde termina. Y esa porción de terreno le pertenece a alguien. Muy bien, entonces tenemos dos reglas súper fáciles para saber qué es un territorio. Es un espacio donde sabemos dónde empieza y termina y le pertenece a alguien, ¿sale? Ese puede ser de cualquier tamaño. Por ejemplo, su casa es un territorio. Saben dónde empieza y termina y le pertenece a alguien, a sus papás. Pero también hay territorios todavía más chiquitos, como por ejemplo tu cuarto. Tu cuarto sabes dónde empieza y termina y te pertenece a ti. Si lo piensan, todos los lugares que visitamos son territorios, son lugares delimitados que sabemos dónde empiezan y terminan y le pertenecen a alguien, como el mercado, la escuela o las plazas. Pero también hay territorios mucho más grandes, como los países. México es un territorio, que a su vez se divide en algunos estados. Esos también son territorios, por ejemplo el Estado de México. Sabemos dónde empieza y dónde termina y le pertenece a alguien. Y también, por ejemplo, dentro del Estado de México tiene diferentes municipios. Esos también son considerados territorios. Como Valle de Chalco, por ejemplo, es un territorio, está delimitado, sabemos dónde empieza y termina y le pertenece a alguien. Los territorios muy grandes, como los países, le pertenecen a sus habitantes, es decir, México nos pertenece a las personas que vivimos aquí, pero debe tener autoridades, ya sean gobernadores o presidentes, que sean los que se encarguen de tomar las decisiones importantes. Nuestro país está dividido en 32 estados o entidades. Cada estado tiene su capital, que es la ciudad donde se encuentran las autoridades que nos gobiernan. Bueno, como ya les había comentado, los territorios deben de estar delimitados, debemos de saber dónde empiezan y terminan. Para esto se utilizan algo que se llaman fronteras, ¿sale? La frontera es la división entre un territorio y otro. Por ejemplo, ¿cuáles serían las fronteras de tu casa? Pues a lo mejor pueden ser unas bardas, o el zaguán, o una reja, algo que la divida con la casa del vecino o con la calle. ¿O cuáles serían las fronteras de tu cuarto? Pues la puerta y las paredes. Bueno, asimismo los territorios más grandes como los estados o países tienen fronteras para saber dónde empiezan y dónde terminan. Hay dos tipos de fronteras, las naturales y las artificiales. Las fronteras naturales son accidentes geográficos como ríos, montañas, volcanes, etc. Se les llama accidentes geográficos porque nadie decidió que estuvieran ahí. Quiere decir que ninguna persona puso un volcán, un río o una montaña donde están, sino simplemente aparecieron y lo tomaron como referencia para hacer su frontera. Por ejemplo, imaginen que entre su casa y la casa de su vecino existiera un río. Esa sería una frontera natural. Ninguno de los dos decidió que hubiera un río ahí, ni lo puso, porque eso no se puede poner, solo fue obra de la naturaleza y ahí está. Pero esa la van a utilizar como una división. Quiere decir que ustedes ya saben que del río para un lado es su casa y del río para el otro lado es la casa del vecino. Exactamente así funciona con territorios más grandes, como los países. Hay países que tienen fronteras naturales y no es necesario que pongan muros o cercas, simplemente se llega a un acuerdo de que la montaña para un lado es un país y después de la montaña para el otro lado es otro país. Bueno, pero ¿qué pasa cuando no hay ríos o montañas que nos ayuden a delimitar un territorio? Ahí entran las fronteras artificiales. Son señalamientos, muros o líneas imaginarias que nos ayudan a delimitar nuestro territorio. ¿Y cómo funcionan? Bueno, una vez que se pone un acuerdo de dónde va a ser la frontera,
se pone algún señalamiento de dónde empieza y termina un territorio, o se pone un muro para delimitarlo, o simplemente no se pone nada, pero las personas saben que a partir de cierta distancia termina un territorio y comienza otro. Por ejemplo, cuando íbamos a la escuela, todos los lunes hacíamos honores a la bandera y ustedes sabían dónde se tenían que formar. Ese era su territorio. También sabían que no podían irse a otro lado, por ejemplo, enfrente del salón de la maestra Sinaí, porque no era su territorio, ese era territorio de los chicos de preescolar. Y no había ninguna señal, ni tampoco había un muro, simplemente ustedes conocían ese acuerdo, había una frontera imaginaria. Bueno, ya que conocemos los territorios y las fronteras, vamos a ver cómo se representan. Estos los representamos con mapas, ¿sale? Y las fronteras, o sea, la delimitación donde termina un territorio y otro, son con líneas rectas o puntiagudas. Existen mapas de todo tipo, de los países delimitando sus estados y también de cada uno de los estados delimitando sus municipios. Para entender un poquito mejor nuestros mapas, todos siempre cuentan con una figurita que se llama rosa de los vientos, ¿sale? Esa nos indica la posición en la que está nuestro territorio, si está al norte, al sur, al este y al oeste. Es más o menos así. Está súper fácil y no la tenemos que aprender porque siempre va a ser la misma, ¿sale? El norte siempre va a estar hacia arriba, el sur siempre va a estar hacia abajo, el este siempre va a estar a la derecha y el oeste siempre va a estar a la izquierda, ¿sale? Muy bien, corazones, vamos a hacer un ejercicio juntos. Aquí tenemos nuestra rosa de los vientos con el norte, el sur, el este y el oeste, ¿sale? Vamos a identificar los diferentes dibujitos y vamos a ver en qué parte se encuentran, ¿sale? Tenemos primero un corazón. Como está en la parte de arriba y arriba es el norte, entonces podemos decir que el corazón se encuentra al norte. Lo escribimos. Después tenemos esta estrellita. Fíjense bien en su rosa de los vientos para ver en qué parte de mi pizarrón está, si en el norte, en el sur, en el este o en el oeste. Muy bien, está en el oeste, entonces lo escribimos. Luego tenemos un solecito que está en la parte de abajo de mi pizarrón y según nuestra rosa de los vientos está en el sur. Muy bien, lo escribimos. Y finalmente tenemos una florecita. Vamos a revisar nuestra rosa de los vientos para ver en qué lugar del pizarrón se encuentra. No está cerca del norte porque no está arriba, ni tampoco cerca del sur porque no está abajo, tampoco está cerca del oeste, está en el este. Muy bien, lo escribimos. Muy bien, corazones, ahora les toca a ustedes copiar este ejercicio. Muy bien, corazones, ahora sí ya están listos para resolver su ejercicio ustedes solitos. Para eso vayan al siguiente video del territorio, tengan a la mano su mapa del Estado de México y sus colores. Ah, casi lo olvidaba, tengo un reto para ustedes. Me tienen que mandar un video diciéndome cuáles son los dos tipos de fronteras. Yo sé que ustedes pueden.